gracias de todo corazón por dedicarme su tiempo y su atención. Es algo que valoro enormemente y que me honra máxime estando en un país que no es el mío y que también me ha acogido, por cierto, por primera vez estaba en Paraguay y estoy conociendo un país de gente maravillosa. Y gracias especialmente porque siendo días de vacaciones, ustedes están aquí dedicándome y regalándome su tiempo. Es para mí un verdadero honor. Con permiso de la viceministra, voy a dar la conferencia de pie. Es un poco de formación profesional. Como yo soy profesor, pues siempre me encuentro más a gusto si estoy dando las conferencias de pie. Bueno, el título de la conferencia, Retos y desafíos de la formación del profesorado, precisamente nos coloca, yo creo, ante un tema que tiene un sentido de enorme trascendencia. Lo apuntaba el doctor Jiménez y efectivamente son muchísimos los informes internacionales en los cuales el profesorado es reconocido como la pieza esencial para la calidad de la educación. Podríamos clicar ahí en ese icono de información, pero no hay muy buena conexión a internet, con lo cual no vamos a hacer los enlaces previstos, pero por si acaso he traído aquí documentación para mostrarles. Uno de estos últimos informes es este, el de la carrera docente en Europa, publicado en este mismo año de 2018, y más allá, como comentaba el doctor Jiménez, de lo que había dicho el informe McKinsey, sigue reflejando la importancia de los docentes y de la carrera docente en un nivel de calidad para los sistemas educativos. Por otro lado, se abren muchísimos escenarios nuevos para la profesión docente, no solo a nivel nacional, sino a nivel supranacional. Todos ustedes conocen el documento Metas 2021 y el énfasis tan grande que hace entre sus metas por mejorar la calidad del profesorado. Desde luego, no es una tendencia supranacional solo de esta parte del planeta, también en Europa, con el Espacio Europeo de Educación Superior, se ha producido un cambio, una profundización en la formación inicial del profesorado, y esto ha generado una nueva reflexión y un nuevo debate sobre la cuestión. Y por otro lado, todos ustedes son conscientes del nuevo paradigma educativo que está afectando a la educación de una manera radical en el sentido de raíz, que tiene que ver con el aprendizaje por competencias, que tiene que ver porque a los chavales que han nacido ya en el siglo XXI no les podemos seguir enseñando igual que nos enseñaron a nosotros en el 20. Muchos de nosotros estudiamos en el 20. Estamos dando clase a chavales en el 21 y son chavales que van a vivir hasta el 22. Tal como está la calidad de vida y la medicina, es muy probable que los chavales que entran hoy en educación infantil con 3 añitos lleguen sin ningún problema al año 2099, con 85 años y muy saludables. Por tanto, estamos enseñando a chavales que van a entrar en el 22 habiendo aprendido nosotros en el 20 y estando viviendo el 21. Todo esto, sin duda, genera enormes desafíos al profesorado y le exige, sobre todo, una nueva demanda de calidad, una nueva demanda de formación. Algunos de los ejes del debate en torno a la figura del docente tienen que ver, por ejemplo, con cómo atraer y cómo seleccionar, antes de que entren en la formación inicial, a los más vocacionados, a los más preparados, a los más capacitados. Cabe hacerse aquí algunas preguntas, como por ejemplo, ¿son los más destacados estudiantes del nivel de secundaria los que acceden a la carrera docente? El modelo de formación es otro eje del debate. Hay modelos de formación en los países, como veremos, de carácter consecutivo, en el cual primero se tiene una formación disciplinar y luego una formación pedagógica, que a veces no siempre es todo lo adecuada que debería ser, y hay modelos concurrentes y países que combinan la formación disciplinar con la formación pedagógica, con la formación didáctica y psicológica. Otro eje del debate es cómo debe enseñarse a enseñar, cuáles son las metodologías en un mundo contemporáneo, virtual, digitalizado, donde la presencia ya no es física, sino también lo puede ser virtual.
cómo aprender por competencias, cómo integrar las tecnologías de la información y la comunicación en unos chavales que en muchos casos ya tienen la información disponible en su dispositivo móvil. Es el papel del profesor, el mismo papel de mero transmisor de información que era cuando surge la escuela formal pública para dar respuesta a una necesidad de información de la mayoría de la ciudadanía. Otro eje de debate claro tiene que ver con las prácticas. ¿Cuál es el equilibrio entre teoría y práctica en la formación del profesorado? ¿Dónde deben hacerse esas prácticas? ¿Cualquier centro sirve para que los estudiantes de formación del profesorado hagan sus prácticas? ¿Y cómo debe seleccionarse a los profesores y evaluarse? Planteaba antes el doctor Túnez, efectivamente, cómo en muchos países todavía existen dificultades para, una vez aprobada la oposición, tener un periodo de inducción, un periodo de prácticas en el cual se pueda verificar su capacitación y puedan obtener su capacitación. Esto no es exclusivo de algunos países, esto sucede en muchos. De hecho, luego veremos una propuesta que estamos desarrollando desde mi grupo de investigación sobre posibles procesos de inducción, posibles modelos de acceder a la profesión. Y por último, cómo retener en la carrera profesional, dotando de mayor prestigio social a los docentes. No sé aquí, pero en muchos países de Europa, la profesión docente es una de las profesiones con mayores bajas por depresión en todo el panorama de las profesiones, digamos, de las carreras profesionales.